tardes, soy Miguel Emiliano Rodríguez Mejía y me encuentro con el psicólogo Bernardo Gómez García. Buenas tardes, psicólogo. Buenas tardes, Miguel. Primero que nada, ¿me podría compartir más bien usted un poco sobre su carrera, a qué se dedica? Claro que sí. Mira, bueno, yo soy psicólogo de profesión, o sea, psicólogo general por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy psicólogo de la actividad física y del deporte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España y el Comité Olímpico Mexicano. Soy maestro en psicología del deporte por la Universidad Liber Cuaré y estoy haciendo el doctorado en psicología del deporte por la Universidad Liber Cuaré igual de Sonora. Bueno, el principal trabajo que tenemos como psicólogos del deporte, pues es acompañar al deportista desde edades tempranas para, pues podemos decir, conductas para mejorar un poquito algunas situaciones sobre manejo de la presión, del estrés, sobre la motivación, la concentración, la cuestión de equipo, la confianza que pueda tener el deportista. Entonces, son como las principales variables con las que trabajamos. Yo me especializo en tres deportes principales, que es fútbol, principalmente en la rama femenil, donde llevo 10 años de experiencia con un equipo que se llama Club Laguna. He trabajado en fútbol profesional para Xolos de Tijuana y para Pachuca. Y bueno, también trabajo para equipos de tercera división como Panteras Neza y en algún momento con San Juan de Aragón, que ahora viene bien. En natación durante mucho tiempo estuve con el equipo de Acuática Libertad, como 5 años, y ahora con Cederfat. Y en taekwondo, ¿no? En taekwondo que estuve mucho tiempo con una escuelita de taekwondo Puma y ahora con una de guerreros aztecas. Y pues principalmente son los deportes fuertes con los que yo trabajo. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar con el apartado de preguntas. Claro. Y como pregunta número uno, para usted como profesional de la materia, ¿qué concepto tiene sobre la psicología? Bueno, la psicología se tiene que ver desde un punto de vista de lo más, digámoslo así, la diferencia entre la psicología y la sociología es el punto de vista con el que comenzamos a trabajar. La psicología va a trabajar más sobre el propio individuo y cómo el individuo se inserta en la sociedad y esta sociedad dentro del deporte lo podemos ver tanto en deporte individual como en deporte de conjunto, que es una de las cuestiones que a veces se nos complica ir comprendiendo, ¿no? Cómo manejar la cuestión grupal en un deporte individual, porque no es un deporte en donde se lleven con todos, ¿no? Y podríamos decir, bueno, la cuestión grupal solo para deportes de conjunto. Mentira. La psicología trata sobre el tener a la persona lo mejor posible para que él compita. Y hay una cuestión en la psicología que es, yo tengo que preparar también al deportista para que cuando él compita no piense en absolutamente nada. Y muchas veces dicen, pero usted es el psicólogo y maneja la mente y esto, pero lo que pasa es que cuando nosotros estamos trabajando sobre psicología deportiva es, tú ya entrenaste durante un año, durante 6 meses, de acuerdo a tu macro que, con el que vas a trabajar y de acuerdo a la competencia que tengas, o durante 4 años si son los Juegos Olímpicos. Estos 4 años me sirvieron para entrenar todo lo que yo tuve que hacer. ¿Es necesario que el deportista en el momento de la competencia piense lo que tiene que hacer? No. Es necesario que el deportista actúe. ¿A través de qué? A través del mecanismo de la memoria neuromuscular, a través de la autoconfianza en las experiencias previas que el deportista ha tenido, a través del trabajo en el manejo de la presión que nosotros podamos tener. Entonces, el ámbito psicológico, realmente yo estoy un poquito peleado ya con el psicólogo dando dinámicas y jugando con los niños y trabajando con ellos, porque el trabajo del psicólogo ya es un poquito más el acompañamiento hacia el deportista en el entrenamiento y hacia el propio entrenador o educador deportivo, en donde tenemos una observación un poquito más clínica, si lo podríamos llamar de alguna forma, que los entrenadores. No es porque el psicólogo sea mejor o peor, simplemente porque el psicólogo se puede fijar en un movimiento específico de un deportista, mientras que el entrenador o educador deportivo tiene que observar a 20 deportistas al mismo tiempo o a 10 deportistas al mismo tiempo. Entonces,
esta observación específica ayuda a que podamos identificar algunos procesos de modificación de la conducta cuando el deportista lo hace. Por ejemplo, ustedes en natación tienen mucho la modificación de técnica, ¿no? Y vamos a trabajar técnico, ¿no? Y entonces van despacito los chicos. Pero de repente cuando le dices, ahora vamos a hacerlo a velocidad, la técnica se modifica. Eh, eh, ¿Por qué? Porque realmente no hemos consolidado el aprendizaje. Entonces es un poquito platicar con el entrenador sobre cómo hacer los ejercicios más cercanos a la competencia, trabajar dos técnicas que son modelado y moldeamiento en psicología para que el deportista se acerque de lo más simple a lo más complejo en la ejecución motora. Pero en realidad la psicología lo que es un puente de ayuda para todo entrenador para que podamos trabajar con algunas cuestiones que al entrenador no es porque no pueda, sino porque si se dedicara a modificar tantas cosas al mismo tiempo, perdería todo el entrenamiento modificando estos aspectos y no le daría realmente todo el enfoque o toda la atención a todo el grupo. Así veo la psicología. Ok. Ahora, yo quise abarcar un poquito más y empezar a considerar sobre los aspectos de la ansiedad. Usted como psicólogo, Claro. ¿cómo consideraría el concepto de ansiedad deportiva? Santa Madre de Dios, esa es una pregunta muy, muy complicada, porque yo cuando trabajo con el deportista y cuando doy clases, siempre digo que la ansiedad y el estrés no existen. Y la gente me dice, ¿cómo no? Pero si está clínicamente, ¿no? Desde que nosotros podemos trabajar tanto los modelos de Seyle, el síndrome de adaptación generalizada, como la diferenciación entre el diestrés y el estrés, igual con Seyle, hasta que nosotros podemos trabajar la unión del estrés con la motivación en la teoría de la autodeterminación de Atkinson y tantas teorías, el clima motivacional actualmente que tenemos a la doctora Raimundi en Argentina, que lo está trabajando muy, muy fuerte, y por el otro lado tenemos a la doctora Thérèse Scanlan en Canadá, que está trabajando compromiso deportivo y abandono deportivo con Garcés de los Fallos, y estas tres nuevas corrientes que tenemos nosotros trabajan el estrés. Me van a decir, pero ¿cómo es posible que el estrés no exista? Es que cuando yo hablo de estrés o ansiedad, y hablo de motivación, y hablo de confianza, y hablo de todas las variables en psicología, siempre vamos a hablar de la percepción que tiene el sujeto. Entonces, ¿por qué digo a veces que es que no es que no exista, porque se puede medir, pero lo podemos trabajar a través de la percepción que la persona tenga? ¿De dónde surge la ansiedad? Surge de la liberación de cortisol, que viene un poquito de la amígdala, que maneja las emociones más negativas, etcétera, etcétera. Y en esta cuestión se libera a través de las experiencias previas que el sujeto ha tenido. Entonces, si el deportista tuvo una competencia en donde él siente que le fue mal y que no tenía los recursos para poder llevar a cabo su actividad, él va a empezar a liberar más cortisol cuando empiece a tener una situación parecida a la situación anterior. Pero ¿cuál es el problema? Que de repente como entrenadores, de repente frente al grupo, se nos olvida que tenemos que trabajar más con las experiencias y el entrenamiento no lo hacemos tan seguido guiado a la competición con situaciones reales de competencia. Yo sé que van a decir, pero es que la competencia no se puede simular al 100%, pero podemos crear situaciones parecidas que me permitan ver cómo el deportista se va a desenvolver en una competencia a través, no sé yo, de juegos precompetitivos, juegos competitivos, dentro del propio juego deportivo, ¿no? Entonces, el gran problema con la ansiedad o con el estrés surge de que no hemos trabajado la experiencia previa que el deportista ha tenido. De repente el niño llega y nos dice, es que cuando yo tenía 5 años mi papá me dijo que era muy malo, ¿no? Y le preguntas al papá, oiga señor, ¿por qué le dijo que al niño era muy malo? Y el papá te dice, yo ni me acuerdo qué le dije, o sea, para mí no, a los 5 años no sé qué le dije al niño, pero el niño se le queda grabado. Entonces me van a decir, ¿el problema es la infancia? No, el problema es que el niño generó una idea de que no es bueno. He tenido deportistas con muchísimos temores, con muchísima ansiedad.
un niño que se nos quedó pasmado en la salida de dorso porque tenía miedo, porque tenía una ansiedad tremenda competitiva de que iba a quedar en último lugar, una niñita que estaba desarrollando ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad generalizada porque le daba miedo quedar en último lugar en la prueba, porque ella creía que iba a ser lo peor del mundo para ella, y así nos íbamos, ¿no? Pam, 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 pam. Pero el problema es la creencia que el niño tiene o que el deportista tiene sobre lo que le va a suceder en la competencia. Si yo lo acerco a situaciones reales de competencia en donde le exija el máximo nivel de ejecución, vamos a tener deportistas que se quedan parados, pasmados, rígidos. Y eso tiene que ver con algo que se conoce como la parálisis por análisis. El deportista está pensando demasiado qué tiene que hacer. Ay, ya me van a alcanzar. Ay, es que ya lo voy a alcanzar. Y entonces dice, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Aumento braceo o bajo braceo? ¿No? Frecuencia, aumento bajo. Y entonces en esta cuestión el deportista a veces ya no sabe qué hacer y se queda parado porque esto ya no funciona, y era lo que yo decía al principio, es que esto no tiene que funcionar cuando está compitiendo, al contrario, esto se tiene que apagar, digamos, la conciencia se apaga y la inconsciencia surge a través de una situación de la memoria neuromuscular, que es todo lo que ya aprendió puesto en práctica en el momento. ¿Cuál es el problema con el estrés o con la ansiedad, como lo queramos denominar? La ansiedad, si nosotros no lo manejamos de una forma adecuada, podríamos definir a la ansiedad como la diferenciación entre lo que el sujeto cree que puede hacer y lo que yo le exijo que haga, ¿sí? Entonces, si mi deportista yo le digo, vas a ganar oro, y el niño dice, no, es que yo creo que nada más voy a quedar en 10º lugar, las expectativas que tienen en él es una ansiedad que el niño no necesita. Yo no le tengo por qué dar un objetivo de resultado si es su primera competencia o si le ha ido mal en las anteriores. Me ha tocado ver entrenadores que dicen, no, es que para que se presionen lo vamos a inscribir con un tiempo menor. Y le digo, está muy mal, porque si nunca me ha dado ese tiempo, ¿usted cree que en la competencia con toda la gente viéndolo, va, en lugar de bajar tiempo, lo va a subir por la presión? Y es que yo te inscribí así para que te motivaras, es que no lo estás motivando, lo estás presionando porque él cree que no es capaz de conseguir este objetivo, y ese es el estrés. Entonces el niño quiere competir o quiere realizar su actividad, pero siente que no es bueno, y ya no tiene objetivos porque sus objetivos son irreales e inalcanzables por su entrenador. Ansiedad sube, motivación baja, y la unión de ansiedad con motivación nos va a dar pérdida de la autoconfianza. Entonces, por eso es que vemos que un deportista que al principio solamente tenía nervios por competir, después de que le va mal 1, 2, 3 veces, él realmente dice, es que creo que esto no es lo mío y mejor me salgo de natación o del deporte que sea, porque no sirvo para el deporte. ¿Pero es culpa del deportista? No, es culpa de que no supimos manejar los estímulos externos e internos que él estaba sintiendo, tanto fisiológicos como cognitivos, para que realmente los pusiera en práctica en su competencia deportiva. Así veo el estrés, o la ansiedad. Ok. No, muy buena referencia sobre. Me gustó mucho. Y me sigo con la siguiente pregunta. Como profesional, ¿qué impacto cree que provocan los efectos psicológicos y emocionales en competencia? Bueno, hay una cuestión, cuando nosotros nos vamos un poquito a la literatura, tendríamos que recurrir a un aspecto principal, que es, muchas personas piensan que el psicólogo, el principal trabajo que tiene es dentro de la competición deportiva, pero la realidad es que no es verdad. Ya en la competición deportiva, yo en ocasiones bromeo con mis atletas cuando me tocan los nacionales o salir con ellos, y yo les digo, mira que me estás pagando las vacaciones, porque allá yo no voy a trabajar, le digo yo. Me dice, no, Bernardo, pero tenemos que platicar y esto. Digo, no, porque todo lo que trabajamos ya está para que tú lo realices. Aquí en el nacional, en los juegos, ahora ya no nacional, los juegos, bueno, sí, los juegos nacionales, la Olimpiada ya no. La realidad es que es lo que le digo, ya que quieres que un día antes de competir, ¿qué te digo? Pues no me gusta nunca usar esta frase, pero nada más para ser un poquito sarcástico con el niño, le digo, pues te voy a decir, échale ganas y ya.
¿Qué más podemos hacer allá? Entonces, la situación con los aspectos psicológicos dentro de la competición se tienen que manejar dentro del entrenamiento deportivo. Si nosotros queremos trabajar la ansiedad de un deportista ya en competencia, lo primero que tengo que observar es cómo se está dirigiendo ante los ejercicios que yo estoy proponiendo en el entrenamiento. Para que yo maneje la ansiedad del deportista dentro del entrenamiento deportivo, tengo que entender cuáles son las fuentes de estrés o ansiedad que puedo tener en el deportista en el entrenamiento, que es la dificultad de los ejercicios, la novedad de los ejercicios, la infrecuencia de los ejercicios, el exceso de motivación que pueda tener un deportista, y ahora pasaré ese punto. Y después tendríamos nosotros también que identificar que uno de los puntos principales son el planteamiento de objetivos que nosotros tenemos en el entrenamiento. Objetivos muy fáciles de alcanzar, el niño la motivación baja y el estrés baja, porque el estrés, recordemos nosotros que el estrés es, o la ansiedad es un continuo en este gran término que se llama nivel de activación, que va desde el sueño profundo, desde movimientos oculares rápidos, el sueño MOR, y llegando hasta el nivel de excitación más alta, que podríamos definirlo como la ansiedad. Entonces, del nivel de activación de lo más bajo a lo más alto, vamos a pasar por la desgana. Bueno, empezaríamos por la depresión, pero esperemos que nadie lo tenga. Pasaríamos por la desgana, pasaríamos por un nivel basal, en donde el niño todavía no me rinde, pasaríamos a un nivel de estrés manejable, que lo podríamos definir como un estrés bueno, como Seile lo definía. Siempre he tenido problemas con estos dos términos porque se parecen mucho de estrés, eustrés, pero a mí me parece, si no mal, no los quiero confundir, mejor diríamos que es el estrés bueno, ¿no? Y después pasaríamos al estrés malo, que es el estrés que el niño ya no puede resolver. Y después pasaríamos al nivel de ansiedad, en donde metemos ya una idea cognitiva, en donde el niño dice, no puedo, no sirvo para esto. O sea, es el estrés fisiológico más el estrés cognitivo. El estrés fisiológico lo puedo manejar con las técnicas de relajación. Puede ser respiración, puede ser relajación muscular progresiva, puede ser visualización, puede ser rejilla numérica de Harris y Harris, y así nos iríamos. Pero después el problema es para manejar el estrés cognitivo o la ansiedad cognitiva, en donde nosotros tendríamos una técnica que se llama modificación de pensamiento, bueno, identificación de pensamiento, modificación de pensamiento y detención de pensamiento, que son tres técnicas que van encadenadas para modificar las ideas irracionales que puede tener el deportista, pero primero tenemos que ver de dónde surge la idea irracional que él tiene. Entonces, en este proceso, lo tendría que estar verificando. Esa pregunta, ¿me la repites? Ya me empecé a hablar y se me fue, perdón. Ok, se les repito. Como profesional, ¿qué impacto cree que provoque los efectos psicológicos en competencia? Sí, ya, yo ya decía yo, ¿por qué estoy diciendo tantas cosas? Ya, porque todo de activación más bajo al más alto, lo que yo tengo que identificar es en qué nivel de activación rinde mejor mi deportista en competencia, que era lo que te decía, vamos a combinar la motivación. Hay entrenadores que me dicen, el niño está muy estresado o el deportista está muy estresado. Siempre voy a decir niño, discúlpeme, pero tengo ya la manía por el deporte infantil. El deportista está muy estresado, así no va a rendir. Y lo primero que yo le digo al entrenador es, no sé. Yo no sé cómo rinde mejor el deportista. Hay deportistas que de un 0 a 10 en nivel de activación o ansiedad, yo necesito que el niño me rinde 9. Y si yo le bajo de ahí, el niño ya no me rinde. Pero el entrenador me dice, pero eso es muy malo porque mira que está muy ansioso. Así es el deportista. Tú quieres modificar esto, nos vamos a tardar 1 año, 6 meses. Mejor le enseñamos a subir y a bajar su nivel de activación para que cuando venga la competencia lo suba y cuando termine la competencia lo baje y entonces tenga la menor cantidad de afectación posible. Entonces, el nivel de activación o la ansiedad, yo no sé, veo niños que llegan al entrenamiento dormidos, si lo ves así, pero cuando empiezan a hacer su deporte, prenden, bum, 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 suben, ¿no?
Y uno dice, oye, ese estaba dormido. Pues sí, porque así es él, así funciona él. Y el entrenador, es que hay que hacer que venga con más ánimo. No, profe, pues primero hay que conocer cómo funciona el niño. Entonces, el nivel de activación va a tener una afectación muy grande porque por ahí le sonará a algunos con algunos entrenadores, pero cuando hablan de psicología dicen, viene la competencia en un mes, háblale al psicólogo para que nos eche una charla de motivación, ¿no? Un mes, el psicólogo que te diga que en un mes va a arreglar a tu equipo, te está mintiendo. Y en segundo punto, porque cuando yo trabajo la motivación y doy una charla para manejar motivación antes de un partido, porque el psicólogo llega, bueno, pensemos que es un psicólogo ahí que todavía le falta un poquito de experiencia, y llega y dice, ¿qué tiene tu equipo? Es que vienen muy apáticos, como que no traen ganas, les falta motivación, ¿no? Y el psicólogo que dice, los vamos a aprender ahorita, pam, 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 pero eso no siempre pasa. Porque tú tienes que preguntarle al entrenador, ¿qué tiene el equipo? Es que el equipo no está funcionando y tú tienes que preguntarle al niño, ¿cómo te sientes? No, súper bien, porque es que, ¿qué crees? Que ya viene la competencia, pero yo tengo muchas ganas de correr, pero es que, ¿qué crees? No puedo, me pesan las piernas y los brazos. Y todo el mundo dice exceso de estrés o ansiedad y no. El exceso de motivación se confunde con un exceso de ansiedad. Entonces, el niño tiene muchas ganas de salir corriendo a que ya sea el partido y lo ves corriendo como loco por todos lados y uno dice, este está ansioso. No, está súper motivado. Entonces, también hay que bajar el nivel de motivación. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que yo observo en el deportista no puede ser un nivel alto de activación, sino un nivel muy alto de motivación. Entonces, bajamos activación y motivación a un punto donde esté estable o dejamos activación alta y motivación en medio o motivación alta y bajamos activación dependiendo de lo que el deportista necesita. Cuando me preguntan cuál es el nivel ideal de activación y de motivación en un deportista, no lo sé, porque depende de cada uno de los deportistas. Esa es la gran dificultad de la psicología. La psicología hace un traje a la medida para cada deportista. Entonces, lo que le funciona a Juanito Pérez no le va a funcionar a Pedrito Hinojosa. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos ha tenido experiencias previas muy diferentes y necesita trabajar de diferente nivel que nosotros tenemos. Pero en realidad, el principal trabajo que el psicólogo del deporte hace dentro de la competición más que manejos de ansiedades, porque el psicólogo que esté manejando ansiedad antes de una competencia es porque no trabajó las técnicas y no las consolidó. El deportista tiene que generar un ritual precompetitivo, bueno, que suena muy, muy locochón el ritual, pero pueden buscar la referencia de Buceta en su último libro de Mi hijo el campeón, y ahí tendrán toda la explicación sobre rituales en el deporte. Y nosotros podemos ver que este ritual, más que decirle, rézale a todos los santos, es si al niño lo relaja escuchar música 15 minutos antes de su prueba, es 15 minutos antes ya sabes qué canción tienes que escuchar para activarte. Si ya los 10 te vas a ir a formar oficialidad mayor, ¿qué canción tienes que escuchar para subir todavía el nivel de activación al punto ideal? Y después, cuando estés en oficialidad mayor caminando hacia el banco, tienes que hacer una visualización rápida de cómo vas a hacer tu prueba, cómo hay que nadar, cómo hay que abrir, cómo hay que cerrar la flecha, pam, 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 para que cuando digan en sus marcas, listo, sal, el deportista ya sepa lo que tiene que hacer. Pero eso no lo trabaja el psicólogo ni el entrenador en la competencia. Todo eso ya lo trabajamos en el entrenamiento deportivo para que en la competencia sea automático. Ya en la competencia, el psicólogo trabaja más sobre lo que se conoce como, hace tanto tiempo que no lo ocupo, que se me olvida cómo lo llaman cuando el psicólogo tiene que trabajar en competencia. Se me va el nombre científico, pero situación de crisis, manejo de situación de crisis. Es lo que tiene que hacer el psicólogo en competencia. Fuera de eso, lo único que debería de hacer el psicólogo es sentarse, ver la competencia, preguntarle al chico cómo se siente, si necesita que trabajemos alguna de las herramientas que ya conoce, y si no, dejarlo que vaya a jugar o a estar con sus amigos y que se prepare a su siguiente competencia. Ok, muy interesante igualmente. Y retomando un poquito sobre lo que es
ligeramente la pregunta, ¿qué Ujú. tanto cree que afecten los resultados de los atletas en competencia? Ya ve que me comentaba un poquito sobre el Sí, rendimiento. Ahora, ¿qué sí, tanto que afecte en sus resultados, por ejemplo, en las pruebas? sí, sí, sí. Em, en primera instancia vamos a definir los tipos de deporte, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos deportes como taekwondo, como los deportes de combate, ¿no? Taekwondo, boxeo, judo, en donde el deportista se prepara durante un año para unos juegos nacionales y se preparó un año para perder en 2 minutos la prueba y entonces ya vámonos a casa porque se acaba. Y de repente el deportista, esto es muy fuerte porque dice, yo estaba acostumbrado a ganar, pero me tocó contra el número uno sembrado y me ganó, pues ni modo, no pasa nada. Me acaba de suceder hace poco con un chico que llevamos al Campeonato Mundial de MMA, entrenó, le costó ir y me lo echaron en la primera pelea porque le tocó contra el cuarto rankeado mundial. Y yo hablaba con él y le decía, bueno, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué es lo que viste en la competencia? Pero se nota la diferenciación del trabajo que él mismo está haciendo, no el trabajo del psicólogo, no, 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 el trabajo de autoconocimiento que él hace. Él me decía, Berna, ¿qué crees que me siento más motivado que nunca? Porque le di pelea al cuarto y no me noqueó. Nos fuimos a decisión y entonces para mí irnos a decisión con el cuarto, ¿no? Entonces él me dice, quiero entrenar más fuerte, quiero ver si cambiamos de categoría, viene con objetivos muy establecidos. Vuelvo a lo mismo, ¿eh? Me gustaría decir es que el psicólogo es muy bueno, que trabaja con él, pero no. O sea, necesariamente es que el deportista tiene ganas. También es muy cierto que si tú tienes al mejor entrenador del mundo y al mejor psicólogo del mundo trabajando con un deportista que no quiere trabajar, hombre, los resultados no se van a ver porque no porque el entrenador o el psicólogo, sino porque el niño o no le gusta el deporte, o ya no tiene ganas de ir, o tiene otros objetivos. Entonces, en esta cuestión, los resultados que nosotros vamos obteniendo se convierten en las experiencias previas con las que nosotros vamos trabajando. En el caso de este chico fui a mi primer mundial, estoy súper motivado, quiero continuar. Pero también me pasó a mí que trabajé yo hace muchos años con un nadador que su objetivo era clasificar a Olimpiada Nacional en esa época y en cuanto él consiguió su objetivo, él me dijo, Berna, ya no tengo ganas, ya conseguí lo que quería, ya no quiero más, voy a dejar la natación. Y yo le dije, bueno, por lo menos la dejas sabiendo que pudiste llegar a tu objetivo y no porque me dijeras, es que soy muy malito, ya me quiero retirar, ¿no? Entonces, el resultado siempre va a establecer la experiencia previa con la que va a trabajar el deportista. Hay algo que se llama éxito programado y fracaso programado. Cuando nosotros escuchamos éxito y fracaso, me podrían decir, es que si el deportista ha perdido mucho, hay que encontrar uno que sea muy malito para que le gane, ¿no? O si el deportista ha ganado mucho, que vaya y que pierda, pero no es específicamente a esto. Yo a veces a modo de juego le digo a mis alumnos, le digo, a mí me da miedo cuando perdemos en fútbol, no me gusta perder en fútbol y dicen, no, Berna nos dice es que, bueno, a mí me dicen, profe nos dice que aquí el resultado es lo que menos importa y no sé qué, y le digo, bueno, pero es que no me has dejado explicarte, a mí me da miedo perder en fútbol porque me voy a echar 45 minutos de regaño. O sea, el entrenador cuando pierde, no, es que todos lo hicieron mal, pam, 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 y le digo, y a mí me gusta ganar mucho en fútbol porque el entrenador le dice, muy bien, chicos, nos vemos el martes. Y entonces ya no me echo 45 minutos de regaño, ¿no? Pero ahí está el problema. Cuando yo voy y le digo al chico todo lo que hizo mal, estoy reafirmando el error. El niño en su mente o el deportista en su mente se acuerda del error que cometió, pero no se acuerda de lo que debió de haber hecho. Se acuerda exactamente del error que cometió. Ese es un trabajo de visualización inconsciente que va a consolidar una ejecución motora inadecuada. Y hay deportistas que quizá les ha sucedido que dicen, es que yo hace un año tenía una técnica diferente a la que tengo ahorita, pero nunca me di cuenta cómo la cambié. Y luego le dices, bueno, pues no pasa nada, trabajamos a como la tenías antes. Es que ya no me acuerdo cómo nadaba o cómo hacía mi técnica antes. Eso te dice que este deportista está hecho solo por mecanización.
sin llegar a tener una consolidación de la sensopercepción en el movimiento motor que él estaba realizando. Es decir, la memoria neuromuscular no está trabajada con el deportista. Él solamente hace el movimiento motor por memoria. Y la memoria es la peor forma en la que tú puedes enseñarle a un niño, porque lo único que va a hacer es robotizar o mecanizar una conducta. Esto, si yo lo voy consolidando con la experiencia y el niño pierde y él se queda pensando en el error, la siguiente vez va a cometer el mismo error. Y el entrenador le dice, es que Juanito, lo estuvimos trabajando todo el tiempo en la semana. No es verdad. Usted trabajó que si al niño la recepción se le fue, usted trabajó recepción, pero no trabajó una situación específica a lo que sucedió con Juanito, en donde le llegaron dos defensas de frente, o pensando que era el defensa, que le llegó el mediocampista ofensivo y el delantero, y los dos le llegaron y le robaron el balón porque la recepción fue mala. Es decir, nunca trabajó la presión real de competición en el entrenamiento. Juanito hace una recepción, hombre, yo luego le digo al profe, no, mire, y le aviento el balón al Juanito, y Juanito me lo recepciona como Dios. Le digo, él sabe recepcionar, eso lo sabe hacer bien. Lo que yo le digo es, él no ha generalizado el movimiento de la recepción a una recepción dirigida, a una recepción consolidada, que realmente él pueda aplicar en competencia. Entonces el problema, disculpen, el problema no es el niño, el deportista, el problema es usted que no sabe generar estos conocimientos en el entrenamiento. Entonces, esto tiene que ver mucho con las experiencias que el deportista ha tenido. A mí no me importa si el deportista ganó o perdió. A mí lo que me importa es por qué ganó y que el deportista sepa por qué ganó y que el deportista sepa por qué perdió. Pero no le voy a decir, oye, eres un tonto, no haces nada bien. No, lo que yo le tengo que decir, oye, yo vi que ya empezamos a hacer una presión más alta, pero creo que todavía lo podemos hacer mejor. Lo vamos a entrenar en la semana. Le digo lo que yo siento que nos faltó y le digo lo que yo espero de él. Pero pocos entrenadores dicen lo que pasó y lo que esperan. Todos dicen, es que eres un tonto porque eso lo entrenamos y entonces ya, ahí se nos complica un poquito. Pero ese es el problema con los resultados, que si el resultado yo no lo dirijo a que el niño sepa por qué ganó y por qué perdió, se nos va a complicar muchísimo de fondo lo que queremos trabajar. Ok. Y ya nada más para terminar nuestra última pregunta. ¿Qué tanto cree que el entrenador debe intervenir cuando uno de sus atletas está en estos problemas? ¿En cuáles problemas? Eh, digamos, se presenta un problema de desconfianza, desmotivación, Oh, ya, no sé, que ya, su ya. cabeza les juegue mal. Sí, sí, sí. Es que vuelvo a lo mismo que te decía al principio. Ese no es un trabajo para el psicólogo. Por más que me digan, pero es que el psicólogo lo va a atender en su consultorio y lo va a atender, puede ser, hombre, pues lo mandas al psicólogo, pero es que el psicólogo realmente lo que va a trabajar no es con el niño, con el niño, con el deportista, va a trabajar sobre experiencias previas, va a trabajar sobre entrenamiento, va a trabajar, y para consolidar esto, el trabajo lo tiene que hacer el entrenador deportivo. ¿Dónde? En el entrenamiento deportivo. O sea, por más que yo quiera decir, es que los psicólogos somos bien buenos para todos, vamos, vamos. Por supuesto que cuando ya los problemas surgen de un ámbito externo al deporte, cuando los problemas se están generalizando de la vida privada al ámbito deportivo, ya ingresa el psicólogo para trabajar cuestiones más fuertes, por llamarlo de alguna forma. Pero si el deportista está desmotivado, si el problema es de la ansiedad competitiva, si el problema es por la propia competición, esto lo tiene que trabajar el entrenador a través de los propios ejercicios del entrenamiento deportivo. Si tenemos objetivos muy grandes que el niño no está alcanzando, hay que modificar los objetivos, tanto de resultado como de realización, para que el deportista tenga objetivos difíciles pero alcanzables. Entonces, lo primero que tenemos que tener con el entrenador deportivo es que sepa cuál es el nivel de ejecución del niño y que me sepa decir hasta qué punto ha llegado el niño o el deportista. Bueno, yo digo niños, pero me refiero de los 25 para abajo, ya como que tengo la manía de decirle niños a todos. Entonces, este punto
es lo que tenemos que analizar. ¿En dónde modificamos la ansiedad? ¿Dónde modificamos la cuestión de grupo? ¿Dónde modificamos la motivación? Todo se hace en el entrenamiento. Que por supuesto que preferiblemente se recomienda que se tenga un psicólogo al lado del entrenador, así como Pepe Grillo en la orejita, para que le diga algunas cuestiones que no se están viendo en el entrenamiento, para que vea un poquito el análisis del video que está pasando. Oye, mira, aquí movió un poquito modificó la conducta cuando hace esto. Mucho en fútbol es el choque, ¿no? Tanto en fútbol, soccer, básquetbol, fútbol americano, el choque. Todo bien, pero cuando sienten que van a chocar, modifican, sueltan el cuerpo o cambian la conducta y no se dan cuenta que es más propensión a lesiones y la teoría de que se autocumple, se van a lastimar. En natación pasa exactamente lo mismo. El deportista dice, es que ya para qué si ya me están alcanzando. Oye, todavía no te alcanzan, espérate, ya cuando estén a la par, ¿no? Y entonces el nadador a veces dice, voy a empezar a nadar más rápido, pero la frecuencia, nadas más rápido, te vas a desgastar más y avanzas menos. Entonces, economizando energía, eso no es muy funcional. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo otra vez con situaciones reales de competencia, tenemos que trabajar con la dificultad del entrenamiento, el planteamiento de objetivos, por ahí para trabajar la autoconfianza tenemos que establecer pautas en donde el deportista se dé cuenta de los alcances o los avances que ha tenido para que él pueda seguir progresando. Y esto vuelvo a lo mismo, por más que a mí me gustaría decir, hombre, que el psicólogo es maravilloso, pero es que esto principalmente lo tiene que hacer el entrenador dentro del entrenamiento deportivo. Si nosotros queremos asesorado por todo su cuerpo técnico, auxiliar, preparador físico, psicólogo, nutriólogo, fisiatra, ¿no? Y ya ver como las cargas, tanto la carga física que está teniendo el chico, que esto es algo que también se nos complica. A mayor carga física, mayor carga psicológica para relajar, ¿sí? A menor carga física, mayor carga psicológica de técnica. Entonces, manejar tanto la carga física como la carga psicológica es algo que al entrenador se le complica, porque hay ocasiones en donde me dicen, a ver, ya viene la competencia, vamos a trabajar la modificación de la conducta porque esa abrazada no me gusta, le digo al profe, no, le digo, ahorita que nade como nada, que nade como nada, pero es que no le va a ir tan bien, si tú modificas la técnica ni la vas a modificar, para acabar, o sea, así pronto, no la vas a modificar. Y el chico se va a presionar porque no le sale, entonces en lugar de mejorar la confianza, se va a venir abajo. ¿Cuándo modifico la técnica? Lo más lejos de la competencia. Previo a la competencia, ¿qué necesito? Necesito trabajar lo que el deportista ya conoce y que le sale muy bien. Experiencia previa. Si él hace algo que le sale bien, inmediatamente la confianza sube. A mayor carga y el chico dice, oye mamá, ¿te diste cuenta que ya aguanté más tiempo? Sí, Juanito, yo te vi, felicidades. Y sale el niño, oiga, profe, ¿se dio cuenta de que hoy sí me salió lo que hice? Sí, yo te estaba viendo y ya te salió muy bien. Entonces fortalecemos la confianza a través de ejercicios complicados motrices, pero que el niño realmente pueda alcanzar. No voy a modificar nada faltando una semana para competir. Si yo modifico, me van a decir, es que a veces gana, profe, sí, pero de 10 te sale 3 veces. Y las otras 7, el deportista se estresa, se frustra y echaste a perder todo el trabajo que hiciste, porque le vas a decir al niño, es que lo entrenamos toda la semana y me volviste a nadar como nadabas antes. O sea, ¿para qué modifiqué? Es que no modificó nada, porque todavía no se consolidó el aprendizaje. Cuando tú ves que un niño llega a la competencia y te vuelve a hacer la conducta que hacía antes, eso no es culpa del niño, es que tú no consolidaste el aprendizaje senso-perceptivo a la nueva modificación que tú tienes que hacer. Otra vez, con otras técnicas psicológicas que son más profundas, pero que a través del trabajo y la persistencia con el niño, de que el niño sepa cómo es su cuerpo, que sienta su cuerpo, que identifique cómo se siente estresado, cómo se siente relajado, cómo se siente motivado, cómo se siente desmotivado. Todo este conocimiento, que en ocasiones, vuelvo a lo mismo, no es que el entrenador no pueda obtenerlo, pero tardaría demasiado ir deportista por deportista, y ahí es en donde entra el psicólogo para el conocimiento a profundidad de cada uno de los deportistas y poder moldear esto a las necesidades del equipo.
tanto individual como en equipo o en grupo. Entonces, esta cuestión, ya para resumir, porque ya me emocionó otra vez, tiene que ver más con el hecho de que el entrenador lo tiene que hacer. O sea, aunque el psicólogo hable 20 horas con el niño, de nada sirve que hable el psicólogo si el entrenamiento no le ayuda a modificar estas conductas. Pero también de nada le va a servir al niño trabajar 20 veces o 20 horas mecanizando algo si no lo ha interiorizado, que es el aprendizaje significativo deportivamente hablando. Pues más que nada agradecer por esta gran lluvia de información, psicólogo, porque pues sí, a veces surgen dudas durante la preparación para un trabajo y más que uno pues no conoce el tema como un profesional que es usted. Y pues creo que es todo por hoy. Le agradezco mucho de su tiempo, muchas gracias por su información y que tenga una muy excelente tarde. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación.